Dios le bendiga, iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Igual nosotros estamos un poco raros, ¿no? Que estamos aquí un sábado de vez de un domingo, ¿no? Pero el mismo Dios del domingo es el mismo Dios de ahora y de mañana y de pasado mañana, amén. Thank you, guys. Thank you. Es un gran privilegio, como siempre, estar aquí, poder ministrar mi iglesia, ¿verdad? La iglesia que me ha visto crecer, la iglesia que me ha visto caer y que me ha ayudado a levantarme, y me ha ayudado, y de verdad que es un gran placer estar aquí ahorita con ustedes. Oren por mi esposa ahorita se encuentra un poco débil, un poco enferma de los ojos. Ahora en la mañana le pegó como una infección muy fea en los ojos, se tuvo que quedar en casa, fuimos a la clínica y sí ha sido un día muy pesado para nosotros, pero toman un momento ahorita para orar y para que se manifieste el Espíritu Santo ahora. Amén. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día, Señor, que tú nos has permitido estar aquí en tu presencia. Yo sé que esto no es en vano, Espíritu Santo, y yo sé que vas a tocar a los corazones, Señor, a las vidas, Señor, que hoy se encuentran aquí en tu presencia, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por todas las familias que vinieron el día de hoy, que estamos aquí reunidos, Señor. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, por mi vida, que tú me has guiado hasta aquí, Señor, que tú me has levantado a través de caídas, a través de procesos, Espíritu Santo. Tú eres el que me tienes aquí, Espíritu Santo, y ahora en el nombre de Jesús yo te pido que vengas, que te hagas presente en las vidas, te hagas presente en los pensamientos, en los corazones y en las casas de mis hermanos, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu gloria caiga como ninguna otra vez que ha caído, Espíritu Santo. No somos un pueblo que viene solamente los domingos, solamente los sábados, solamente los jueves, sino somos un pueblo, Señor, que te alaba, que te adora y que reconocemos tu poder y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Rompemos ahorita la religiosidad y que tu Espíritu Santo sea presente ahora en el nombre de Jesús. Rompemos cada cadena, limpiamos los aires y que tú seas el presente. Que tú seas, Padre Santo, el centro de hoy, de mañana, de todos los días. Que tú seas el principal de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras casas. Espíritu Santo, guíame, que seas tú dando esta palabra y no sea yo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Su pueblo dice amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Sé que duelen los piecitos. El tema de hoy, les quiero compartir un tema muy importante que se llama promesas y procesos. Amén. Promesas y procesos. Entonces, en cada promesa hay un proceso. Un proceso donde muchas veces no queremos pasar. Un proceso donde muchas veces le decimos a Dios ¿por qué? O un proceso simplemente porque nos va a pulir, los va a refinar. Y es algo donde tenemos que tener en cuenta de lo que Dios nos ha dado. Amén. En Josué 23:14, si me quieren acompañar. Josué 23:14. Aquí Josué ya estaba por morir y le estaba diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, lo que Dios ha hecho. Amén. Josué 23, versículo 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dentro de poco moriré,
seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Amén. Las promesas de Dios son hermosas, queridos hermanos. ¿Quién ha recibido una promesa? Me gustaría hacer algo diferente. ¿Quién ha recibido una promesa? ¿Yo soy el único? Iglesia, ¿quién ha recibido una promesa? Amén, amén. Hay que cerrar nuestros ojos y ver las promesas que Dios nos ha dado el día de hoy. Es un ejercicio muy pequeño. Hay que cerrar nuestros ojos y meditar en las promesas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado promesas financieras, promesas espirituales, promesas de familia, promesas donde veremos la gloria de Dios. Hay que meditar en esas promesas. Amén. Ahora hay que meditar en los procesos. Aleluya. Amén. Hay que cerrar nuestros ojos y meditar en nuestros procesos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado durante el año? ¿Qué es lo que ha pasado durante los años? Que meditar en los procesos. Ya cuando estén listos, pueden abrir sus ojitos hermosos. Hay que seguir. Vemos las promesas de Dios con muchos personajes de la Biblia. Amén. Pero muchas veces no tomamos tanta importancia en los procesos de que tuvieron que pasar estos personajes. Vemos el proceso y la promesa de Moisés, por ejemplo, el libertador del pueblo de Israel, el que envió 10 plagas, el que partió el mar Rojo. Vemos el proceso de él, que no fue nada fácil. Vemos el proceso de David, de ser rey, el proceso de Jeremías, que era un profeta, que ya ni quería hablar de Dios. El proceso de Jeremías es algo muy importante porque no quería ni hablar de Dios ya lo último. Pero había un fuego ardiente dentro de él que no podía contener y que tenía que hablar del Santísimo. Amén. Muchas veces nos enfocamos en las promesas y es bueno, la promesa es la meta. La promesa de Dios es lo que te va a llevar ahí. Es la meta. Eso es nuestro enfoque. Amén. Pero muchas veces no vemos los procesos o no le tomamos importancia a los procesos. Las promesas de Dios te llevan a lugares que nunca pensaste que ibas a ir. Por ejemplo, el día de hoy, yo estar aquí en una plataforma, en un altar y predicándole a ustedes. Un niño de Arizona, de Douglas, Arizona, que en sí no tenía una buena vida. Y Dios, por su gracia y su misericordia, le plació usarme a mí ahora y dar una palabra importante para ustedes. Y muchos de nosotros venimos de diferentes partes. ¿Y quién iba a pensar, ustedes de niños, que iban a llegar aquí a California, en un lugar bello, y estar aquí el día de hoy? Creo que muchos no lo pensaríamos, ¿verdad? Pero esos son los procesos de Dios. ¿Alguien me puede decir un amén? Amén. Les quiero llevar en 3 procesos de 3 personajes. Y quiero comenzar con el proceso de Moisés. Amén. Todos conocemos a Moisés, entonces es algo más fácil. El proceso de Moisés, cuando mató a un egipcio y tuvo que huir de su pueblo, Dios lo llamó para ser libertador de Israel en Egipto. Entonces del lugar donde estaba huyendo, Dios lo quiso llevar atrás. Si me explico. ¿Cómo un asesino va a regresar al lugar donde cometió el delito? ¿Me entienden? ¿Me entienden la lógica? Pues en sí no hay lógica. No puede ver. Si yo fuera Moisés y cuando estaba en la zarza ardiente y Dios me dijera, tú vas a ser el libertador de Israel, y yo le dijera, amén, pero no me envíes a Egipto, porque a lo mejor me quieren matar, a lo mejor me quieren deshacer de mi vida,
A lo mejor quieren hacer muchas cosas conmigo que no serían agradables. Pero algo que sí puedo saber es que Moisés confió en la promesa de Dios y fue a donde no quería ir. A lo mejor donde él no quería ir como persona, pero confió. Muchas veces Dios te va a mandar para atrás de donde te sacó para ser un libertador en ese lugar, para ser la luz, para ser la sal. Muchas veces Dios te va a tener que regresar a tus tierras donde prometiste un día nunca ir, a lo mejor así como Moisés. ¿Para qué? Para ser un libertador. Gracias, hermano. Dios la oyó. Amén, aleluya. Gracias. Pero sí, de verdad, que muchas veces Dios te va a tener que llevar a esos lugares donde un día tú dijiste, no voy a ir. Señor, pase lo que pase, yo no quiero ir y yo no voy a ir. Y Dios te va a regresar a esos lugares con un gran propósito, el libertar ese pueblo, el ser la luz de ese pueblo, ser la sal de ese pueblo, para que ese pueblo mire lo que Dios hizo en tu vida y para que ellos sean libres. Amén. Imagínense, el que no sabía hablar, el proceso de las 10 veces que tuvo que ir a Egipto para que el pueblo sea libertado, el que lo perseguían, al que dudaban de él, gran Moisés, que decían, ¿por qué Dios nos mandó aquí para que muriéramos? El que tuvo que subir al monte Sinaí a buscar de Dios más de una vez. Pero algo tenemos que ver, que Dios siempre estuvo con él. Así como Dios siempre estuvo con Moisés, les puedo garantizar que Dios siempre va a estar con ustedes. Que pase lo que pase y los montes que tengas que subir para ver la gloria de Dios, Él siempre va a estar ahí en camino con ustedes. Amén. La promesa de Dios siempre se cumple a pasar de los procesos que uno tiene que pasar, a pasar de las cosas que uno tiene que pasar y muchas veces las dificultades, y siempre se va a cumplir de una manera u otra. Lo tengo más que comprobado. Amén. El siguiente proceso que les quiero enseñar el día de hoy sería el proceso de David, otro gran personaje de la Biblia. El personaje de David, el rey, el ungido de Dios, el rey que todos conocemos, el rey conforme al corazón de Dios, el rey que Dios miraba y se agradaba, el rey que fue humilde ante la presencia del Señor, el que fue rey de todo Israel y peleó contra un gran gigante, peleó contra ejércitos, pero Dios siempre le dio la victoria. El proceso de David, como me quiero relacionar yo, fue muy difícil. Amén. El proceso de David fue que sus padres los rechazaron, su familia, especialmente en aquel lugar donde vemos donde le derramaron el aceite para ungirlo como rey, que fue el último de todos sus hermanos. Miramos ahí que fue alguien que fue rechazado, que era simplemente un pastor de ovejas. Un simple pastor de ovejas que en la actualidad, el día de hoy, se puede transcribir como una persona que trabaja en construcción, de cocinero, de plomero, de limpiando casas, de conserje, de seguridad. Simplemente un pastor de ovejas. Sin embargo, el proceso de David fue fuerte, pero la promesa de Dios lo llevó hasta el fin. Lo llevó hasta ser rey de Israel. Imagínate que tú, siendo David, te vas a un lugar desconocido o te vas a un palacio y te invitan a la White House y ser parte de un ejército, y te toman como un hijo, como Saúl lo tomó puedes decir a David, lo tomó como un hijo, y iban y peleaban juntos, y había esa paternidad de Saúl. Pero sin embargo, un día de la nada nomás
Saúl lo quiere matar y ser perseguido por una persona que le decía padre. ¿Cómo podemos ver el proceso tan difícil que tuvo que pasar David? Que un día le dijeron, tú serás rey, tú serás predicador, tú serás la persona que Dios lo va a usar. Pero sin embargo se tiene que esconder de su papá, del rey. Y teniendo la oportunidad de herirlo, de matarlo, no lo dejó, no lo hizo. Va a haber gente que te va a quitar, o va a haber gente que te va a querer matar espiritualmente, honestamente. Va a haber gente de autoridad que te va a querer pagar tu fuego. Gente que tiene celos por ti. Va a haber gente que va a querer hacer todo lo posible para que tú apagues tu fuego. A lo mejor te sientes ignorado, menospreciado, así como un día David estuvo. Pero déjame te digo que Dios siempre estará contigo. Te dará la victoria. Va a haber momentos donde la vas a regar como todos nosotros. Momentos donde vas a tropezar, momentos donde vas a fallarle a Dios. Es inevitable, somos carne. Pero algo seguro que tengo y que les puedo decir el día de hoy, que Dios tiene misericordia y te va a perdonar. Dios es amor y Dios te va a seguir y seguir. Y la promesa sigue, venga lo que venga persecuciones, venga fallas, vengan personas queriéndote atacar, siempre va a haber alguien que te va a atacar, donde quiera que vayas, sea tu trabajo, sea tu propia familia, sea el quien sea, siempre va a haber personas que te quieran derrumbar, pero la promesa de Dios siempre está ahí. Y honestamente no sé por qué estoy hablando de este tema de las promesas. De hecho ayer fue como una confirmación, ya lo tenía. Y ayer en mi casa estábamos hablando así y nomás cotorreando y de repente comenzamos a hablar de las promesas de Dios y yo como que no, las promesas no. Y fue como una confirmación de Dios, que Dios quiso que les dijera el día de hoy que las promesas de su vida siguen. Y aunque pasen lo que tengan que pasar y tengan que pasar por el mar rojo o tengan que pasar por las aguas, por el fuego, siguen las promesas de Dios. Lo que Dios prometió es lo que Dios prometió. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pase lo que pase, pase lo que ustedes tengan que pasar, siempre se va a cumplir. Un día a otro siempre se va a cumplir. Porque mi Dios es el Dios que habla, y cuando habla cosas suceden. No sé ustedes, pero mi Dios es el que creó el cielo y las tierras. Mi Dios es el que me sacó de donde yo estaba. Mi Dios es el que estuvo ahí cuando mis papás se divorciaron y me quedaba solo en mi casa. Dios es el que estuvo ahí y me dio confort. Dios estaba ahí cuando muchas veces me quise quitar la vida, quizás. Dios estaba ahí donde tenía depresión y no sabía qué hacer con mi vida, y gritaba y le hablaba a Dios y le decía a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y Dios me contestaba, porque tú eres mi hijo y te quiero enseñar que muchas veces gente va a pasar por esto y tú les tienes que enseñar que va a haber un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que donde estás abajo siempre te va a levantar, un Dios lleno de amor y de misericordia, de que pase lo que pase, siempre estará contigo y con tu familia. Que las personas pueden levantarse en armas, que todo el infierno se puede levantar, pero hay un Dios que te va a sacar. Hay un Dios, y ese es mi Dios Jesucristo. Hay un Dios de donde quiera que tú estés, Él estará ahí contigo, pase lo que pase. El siguiente proceso de que te quiero hablar es el proceso de Pablo. Miramos el proceso de Moisés, como se fue el libertador de Israel. Miramos el proceso del rey David, cómo fue rey, cómo fue menospreciado, ignorado. Y ahora quiero hablarte de un personaje muy importante de la Biblia, el personaje que
creo que hizo más cosas grandes que cualquier evangelista hoy en día. El proceso de Pablo, de Saulo de Tarso, el proceso, y quiero hablar de Pablo, la persona que escribió el Nuevo Testamento, un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. El proceso de Pablo, Saulo de Tarso, es un poco especial, porque es el que el Nuevo Testamento tomó tiempo después de la resurrección de Jesucristo. Es el que vemos en la actualidad. Saulo que creía que estaba bien cuando perseguía a los cristianos, cuando mataba a cristianos, cuando estaba ahí en la muerte de Esteban. Él pensaba que estaba haciendo bien. Tenía una pasión por Dios, pero lamentablemente Saulo de Tarso estaba equivocado. Tenía esa pasión de Dios que estaba desviada. Su pasión estaba dirigida a una mala dirección. Saulo tuvo que tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús para cambiarle la vida. No fue la religión, no te quiero hablar de religión el día de hoy, sino te quiero hablar de un Dios viviente. El Dios viviente que sé que está el día de hoy aquí. El que sigue hablando, el que habla a tu corazón, el que habla a tu mente, el que habla a través de tus procesos, el que habla a través de cualquier cosa. Saulo tuvo que tener un encuentro, y no fue con religión, sino fue con el Dios viviente. La promesa de Pablo era de estructurar la iglesia. Jesucristo se había ido, se había descendido, había resucitado, pero no había iglesia. Tuvo que estructurar la iglesia. Pablo llevaba corrección, llevaba el evangelio a las naciones, educaba a las iglesias, escribió gran parte del Nuevo Testamento y les enseñó a cómo seguir adelante, sin embargo, de lo que venía. Nos enseñó a cómo seguir a través de los golpes de la vida. Los enseñó en cómo seguir adelante a través de golpes literales que le pegaban, a través de cárceles que lo encarcelaban, a través de calabozos donde lo ponían muchas veces en un calabozo. Y antes no era como el día de hoy, que te dan 3 comidas al día, aunque están pésimas, pero te dan 3 comidas al día, te dan un lugar en donde puedes acostarte. Antes no había derechos humanos como el día de hoy. Cuando estabas en un calabozo, y al parecer cuando nosotros fuimos mi luna de miel con Eli, fuimos y llegamos a Roma y nos levantábamos mucho y analizábamos mucho, porque Pablo, lo que tuvo que pasar Pablo en un calabozo está ubicado como en una montaña y va bajando. Y los peores prisioneros los ponían aquí abajo, no aquí arriba. Y todo el desecho humano que tenían que pasar se escurría para abajo. Y Pablo tuvo que pasar por eso. Cuando lo pusieron en los calabozos, cuando lo pusieron en las cárceles, cuando lo golpeaban casi por morir, los enseñó a seguir adelante. Y muchas veces nosotros, con cualquier proceso chiquito, muchas veces que la pastora o el pastor o el hermano Brian no te quiere saludar, es como que ya los vamos de la iglesia. Se la juega. Pero muchas veces cuando una persona o X persona te dice algo o pasas por algo muy traumático de tu niñez y dices, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo seguir a un Dios viviente si me tiene por estos procesos? ¿Cómo yo puedo seguir al Dios que todos hablan? A ese Dios que dice que es el gran yo soy. ¿Cómo yo puedo seguir a eso por mientras yo estoy viviendo esta depresión, esta opresión? ¿Cómo yo puedo seguir a eso? Muy fácil. Pablo lo hizo. Pablo nos dio las instrucciones de cómo seguir adelante.
En tu proceso, no sé qué estás pasando ahorita. Va a haber cárceles, va a haber calabozos, va a haber golpes mentales, golpes literales de la vida, mentales o espirituales. Pero tengo claro que Dios estará en tu vida, que Dios está en tu vida, a través de los golpes que la vida te ofrece, a través de esos golpes y esos calabozos, esos golpes mentales, espirituales, que muchas veces dices y te encuentras desesperado y te encuentras desorientado. Dios está ahí. Dios es nuestro GPS. Dios es nuestra guía, es el que nos guía. Y muchas veces estamos desesperados y no sabemos qué hacer y le decimos Dios y gritamos: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Sin saber que un día serás un testimonio vivo, sin saber que un día le vas a ayudar a gente que está pasando por lo mismo que tú. Lo importante es seguir adelante. Seguir adelante, de tener la promesa de Dios en mente y todos los procesos que atravesamos. La promesa es la meta. Llegar con nuestro Señor y Salvador, y que un día nuestro Señor y Salvador nos diga: buen siervo fiel, entra al gozo del Señor. Esa es nuestra meta, iglesia. Iglesia, nuestra meta no es que la gente nos mire y diga: qué bonito habla, qué bonito canta, qué bonito toca guitarra, toca bajo, toca instrumentos. O que nos digan: mira todas las naciones que ha ido. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que un día nos digan: buen siervo fiel. Amén. Y voy contra los procesos, una vez más. Amén. Un proceso no es malo, queridos hermanos. Un proceso es para pulirte, es para refinarte. No mires tu proceso como si fuera algo malo, sino mira tu proceso como si fuera algo bueno, porque en sí tu proceso es bueno. Pase lo que pase, te quedes sin finanzas, te quedes solo, te quedes sola, a lo último es bueno. ¿Por qué te lo digo? Hasta nuestro pastor ha pasado procesos. Nuestro pastor se le han abrido muchas puertas a las naciones, y gloria a Dios por eso. Pero antes de eso tuvo que pasar un proceso de una caída de 23 pies, que si fuera un poquito más para este lado, fuera caído muerto. Tuvo que pasar un proceso de dolor, que sus huesos les dolían, procesos de difamación, que le decían: eso es falso, eso es la guía, eso es falso, está actuando. Pero cuando pasó ese proceso, de repente llega ese video a diferentes naciones, y a través de ese mismo proceso puede pisar tierra y evangelizar a diferentes gente. Entonces no mires un proceso malo. Te lo dice una persona que ha vivido escasez, ha vivido humillación, ha vivido desprecio, ha vivido vida. En mi corta edad de 26 años he vivido desprecio de mis papás biológicos, he vivido humillación, he vivido escasez de niño cuando en sí no teníamos mucho. Mi mamá se esforzaba todos los días para trabajar, y ha habido veces donde no teníamos ni para comer, ni para la luz, ni para la agua. Y en ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y es para pulirte, para refinarte, para acercarte más a Dios, para acercarte más a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, para confiar en Él. Aunque es muy fácil decir, confío en el Señor, confía en Dios, confía en el Espíritu Santo. Pero es para acercarte más a Él. Así como el oro que se tiene que refinar y se tiene que calentar, y se calienta más y más y más y más para sacar todo lo puro del oro, para refinar el oro.
Así es con nuestras vidas. Muchas veces tenemos que pasar proceso. Terminamos un proceso y seguimos al otro proceso. Y pasamos ese proceso y seguimos a otro proceso. Para poder confiar en Dios. Que por las buenas o por las malas, Dios sigue siendo Dios. Que por las buenas o por las malas, Dios sigue siendo fiel. Que por las buenas o por las malas, Dios sigue siendo bueno. ¿Alguien puede decir un amén? Amén. Denme unos 10 minutos más para concluir. Los procesos de nuestras vidas es para acercarnos más con Dios. Es para acercarnos a la promesa que Él nos dio. Si Dios te da una promesa, Dios la va a cumplir. Y yo no sé para quién es esto, pero es para ti. Si Dios dijo algo un día, no son palabras huecas que no valen nada, sino son palabras que definen a uno. Son palabras donde nos llevan a alcanzar más y más. Porque esas palabras son vida. Las palabras de Dios son vida. Muchas veces estamos tan cerca de lo que Dios nos ha prometido y nos echamos para atrás. Estamos tan cerca de romper, estamos tan cerca de abrir nuestra puerta de bendición. Pero cuando estamos ahí, agarrados de la chapa, ya para abrirla, decimos, no, esto no vale nada, vámonos. Y nos retrasamos. Y tiene que venir otro proceso. ¿Por qué hiciste eso? Es como cuando Moisés le pega a la peña. ¿Por qué le pegaste a la peña? Si yo te dije que le hablaras. Le estaba tratando de decir que paciencia. Todos reconocemos que Moisés era tartamudo, era muy impulsivo. Muchas veces vamos a tener que salir del panorama que estamos viviendo. Muchas veces estamos tan enfocados aquí y solamente aquí, y Señor, ayúdame de esto, y Señor, líbrame de esto, y Señor, te pongo mi familia, Señor, te pongo mis finanzas, Señor, te pongo tus promesas, Señor, pongo todo lo que tú me has dado aquí, y estamos enfocados aquí. Y muchas veces nosotros tenemos que salir del panorama que estamos viviendo, salir y analizar lo que estamos haciendo, si estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. Tenemos que analizar y saber que Dios es bueno en todo tiempo. Tenemos que saber que saliendo del panorama tenemos que muchas veces estar en silencio y ver nuestra vida por completo y darle gracias a Dios. Algo que me ha pasado recientemente, hermanos, se los digo en confianza. Por cualquier razón, Dios me ha dado procesos que no quiero. Procesos donde hay un poco de escasez a veces y a veces hay abundancia. Y ahí es donde me recuerdo que Jehová es bueno, que Jehová es mi sostentor, que Jehová es el que me bendice, que Jehová es el que está conmigo. Muchas veces tenemos que salir, y lo hice recientemente, lo hice hace como unos 3 días. Salí del panorama que estaba viviendo y le dije, gracias Dios, porque tú eres bueno. Gracias Dios, porque pase lo que pase, tú eres bueno. ¿Alguien le puede decir, tú eres bueno el día de hoy? ¿Alguien le puede decir, Dios, pase lo que pase, tú eres bueno? Recuerda que Dios está contigo en medio de tu proceso. Es algo que te puedo decir. El Espíritu Santo es el que te anima. El Espíritu Santo es el que intercede por ti. Cuando muchas veces nosotros estamos por caer y ya no podemos más y ya no queremos más, el Espíritu Santo está ahí para interceder por ti, para clamar por ti, para levantarte, para corregirte a veces y para que sigas adelante. Si me podrían acompañar al último versículo de la Biblia, Primera de Pedro
4:12. Por mientras me acompañan, si el grupo de alabanza me ayuda, es algo corto pero directo al punto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Por mientras lo estás buscando, piensa en todos los procesos que has tenido que pasar. Piensa en las promesas que Dios te ha dado, que a lo mejor un día pensaste que eran palabras huecas y olvidadas, pero Dios viene ahora diciéndote que se van a cumplir. Dios te viene a decir, te viene a recordar que Él es el gran yo soy. Te viene a recordar que si lo dijo un día, lo va a cumplir. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes por Cristo de sufrimiento, para que tengas la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. El apóstol Pablo aquí, el enojón, el corajudo, el apóstol Pedro, disculpen, el corajudo, el enojón, el que negó a Jesús 3 veces. No te preocupes, dice, porque Él sabe que es pasar por pruebas. Él tuvo que pasar por unas pruebas muy, muy difíciles, como por ejemplo cuando caminó sobre el agua. ¿Quién ha hecho eso? Si alguien sabe quién ha hecho eso, mis respetos. Pero tuvo que pasar por unas pruebas difíciles. Y Él nos dice que nos alegremos por las pruebas, porque eso nos da la identidad de nuestro Cristo Jesús. Las pruebas nos pulen, nos refinen para ser uno con el Señor. No sé por lo que estás pasando el día de hoy. Si estás vivo, yo sé que hay una promesa que llevas dentro de ti de parte de Dios. Si el día de hoy me estás oyendo y estás aquí, es porque llevas una promesa de Dios dentro de ti. A lo mejor me estás viendo y me estás diciendo: le he regado muchas veces. Pablo la regó muchas veces. Pedro la regó muchas veces. Pedro hasta se puede decir que traicionó al maestro, que lo negó 3 veces cuando dijo que nunca lo iba a negar. Si estás el día de hoy, si estás aquí, es por una razón. Dios está dentro de ti. Dios tiene una promesa para ti y para tu vida. Tiene una promesa para ti y para tu familia. No sé qué promesa es. No sé si es financiera, si es espiritual, si es una promesa que te dieron años atrás. Y Dios te viene a recordarte que esa promesa sigue viviendo. Y el proceso que tengas que pasar, Él estará ahí contigo. Y si retorciste 3 pasos, Él estará contigo para levantarte, para bendecirte y para estar contigo hasta los fines del mundo, hasta los fines de los tiempos. No sé de qué tipo de proceso estás pasando el día de hoy, si es mental, financiero, espiritual, si es desánimo o físico, pero sí sé que es necesario para ti que Dios pula lo que te ha entregado, que Dios te refine a ti y para que sigues adelante. También sé que no estás solo, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está contigo, que pasa contigo día y día, paso a paso. Él sigue contigo, y pase lo que pase, el Señor siempre estará ahí. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sé para quién es eso, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer.
Si hay una promesa, venga lo que venga, sigue adelante. Yo sé que muchas veces puede ser difícil, pero el Señor nos ayuda. Si hay una promesa, hay un propósito. Si hay una promesa, hay un Dios. Hay un Dios que mira y te mira a ti. Dios no está enojado. Dios no es un Dios de rencor, sino Dios es un Dios de amor. Que se levanta el infierno entero, pero Dios siempre estará contigo. Que se levante tu familia porque aceptases a Jesucristo. Que se levante el que sea, Dios siempre está contigo. Y pase lo que pase, venga lo que tenga que venir, el proceso que tenemos que vivir es para pulirte y refinarte. Es para que seas alguien puro, alguien confiable. Porque si estás pasando este proceso y no te alejas de Dios, Dios confía en ti. Si se quieren poner de pie, hermanos, y si quieren pensar en la promesa o tal vez el proceso que has pasado para llegar aquí. Yo sé que venimos muchos de Sonora, muchos de Veracruz, muchos de diferentes países, Honduras, Venezuela, y ha habido un proceso, y ese proceso es para venir el día de hoy. Ese proceso es para refinirte. Si quieren poner de pie, cerrar sus ojos y pensar qué tan fiel ha sido Dios con nosotros. Si quieren pasar adentro, para el frente, quieren pasar para frente, el altar está abierto. Está abierto para adorar al Rey de Reyes, para recibir de su amor. Y si no has tenido una promesa, yo creo que ahora la tendrás. Si no has tenido una promesa, yo sé que el Señor habla y el día de hoy te va a hablar. El altar está abierto. Si simplemente es para agradecerle a Dios por las promesas, o simplemente es para agradecerle a Dios por los procesos, está abierto. Si le quieres decir gracias, Dios, porque un día a lo mejor me quise quitar la vida, pero tú estuviste ahí. Si le quieres decir gracias, Dios, por la escasez, pero me hizo sentir y tú me hiciste saber que tú eres un Dios fiel, que tú eres mi proveedor. Si un día te miraste y dijiste, ¿cómo yo puedo ser usado por Dios? Ahora es tu llamado para venir a reconciliarte, para venir y retomar tu promesa. A lo mejor una promesa que has olvidado, o se te hizo muy loca, o se te hizo muy fuera de lo normal. Ahora es el día donde vienes y te reconcilias con el Señor y retomas esa promesa. Eres mi plenitud.